frente a la pregunta, pues es una pregunta que tiene sus complejidades, ¿no? Efectivamente, pues parte como de un diagnóstico de la realidad donde se asume que toda esta tendencia del neoliberalismo, pues ha impactado la cultura de manera firme y por esa vía, pues ha impactado los mecanismos de reproducción cultural, muchos de ellos situados en la escuela. Entonces, bueno, ahí hay premisas que yo comparto. Efectivamente, yo también creo que el sistema educativo nuestro, sobre todo desde la Constitución del 91 para acá, y pues de todo lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX a manera global para acá, pues ha tenido una serie de reconfiguraciones que la han ligado muchísimo más a las demandas, si se quiere, del mercado, a las demandas en términos laborales, a las demandas en términos también, si se quiere, por esa ruta culturales. Creo que ahí hay varias y creo que de entrada, pues varias de ellas también se vienen aplicando, pues vienen en el marco de ese saber pedagógico, ese saber docente. Muchos grupos e instituciones se han planteado la tarea de cómo generar esos cortafuegos frente a estas visiones individualistas que el neoliberalismo propone, estas visiones de éxito y fracaso a la vez que el neoliberalismo propone y que de alguna forma pues son reproducidas en la escuela. Yo creo que una estrategia concreta allí tiene que ver con eh, plantear desde las didácticas y desde los ejercicios en general cómo se conforman, pues digamos, los ámbitos escolares, el trabajo cooperativo y colaborativo. Creo que ese es un asunto clave. ¿No? Que el estudiante, además, digamos, de estar situado en lo que puede ser el aprendizaje disciplinar y contextual, aprenda habilidades que lo acerquen a ser más condescendiente, que lo acerquen a ser más empático, que lo acerquen a tener, digamos, un espíritu cooperativo. Y en ese sentido, claro, eso no se explica ni se enseña, digámoslo entre comillas, contándole a los estudiantes pues cuál es la definición de cooperación, cuál es la definición de los espacios comunes, por qué el poder de lo público, ¿cierto? Digamos que eso no se puede enseñar así, sino que se enseña pues es en el acto, en el practicar. Practiquemos Exacto. colaborar con alguien, practiquemos cooperar con alguien. Entonces, bueno, para resumir, creo que una concreta es esa, el emplear estrategias que redunden en ejercicios de orden cooperativo y colaborativo, pero a la vez por esa ruta, que es tal vez lo más importante, abran puentes de diálogo entre los diversos estamentos de las comunidades académicas, incluyendo a los padres, pero también a la comunidad que acoge esa institución. Y otra estrategia, digamos, una parte de la cooperación, el acercarse al contexto, creo que tiene que ver con la posibilidad de incluso ampliar ese diálogo y que son estrategias que además las he visto, por ejemplo, en el Instituto Alberto Merani, y es plantear diálogos con lo aparentemente desconocido, ¿no? Y es entonces, ya no nos situemos únicamente en esta comunidad académica, sino entonces empecemos a hablarnos con el vecino también, y ese vecino puede ser lejano, ese vecino colombiano, hablémonos con la persona de Amazonas, hablémonos con la persona, conozcamos su realidad precisamente a partir del diálogo, entonces haciendo ejercicios, digamos, ya tan célebres que antes los planteaban, imagínate, desde la época de Celestín Freinet, y es bueno, pensemos en un correo, por ejemplo, ¿cierto? Hablémonos, mandémosles unas cartas a unas personas de otra institución, no hay, vayamos a conocer ese contexto, ¿cierto? Si estamos hablando de campesinos, pues vamos a conocer una escuela rural y veamos qué es pasar un día allá, y viceversa, ¿no? Invitemos a esos compañeros rurales a que vengan y pasen un día acá. Sobre todo en territorios rurales he podido ver muchos ejemplos de situaciones que de entrada se prestan para que ese cooperativismo y esa colaboración pues emerjan, y me refiero pues concretamente a las situaciones multigrado por las que la ruralidad está atravesada, donde pues niños de muchos grados y de diversas edades
están en un mismo salón, lo cual se presta pues para que haya diálogos, si se quiere, incluso casi que intergeneracionales allí, pero por lo menos de distintas visiones del mundo. Entonces creo que poner al estudiante, a los estudiantes, pero también por supuesto al docente, a toda la comunidad académica en general, en diálogo, promulgar pues las habilidades de la escucha real, ¿no? De la escuchar realmente a mis interlocutores, plantearnos ejercicios en términos de alcanzar proyectos comunes donde no hay ganadores ni perdedores, sino que lo que se gana de alguna forma es la posibilidad de acceder al conocimiento. Son cosas que redundan en el individuo, ¿cierto? Eso se va aprendiendo de esa manera, así como uno pudiese decir, aprende de alguna forma a amar, imitando la relación de los padres muchas veces. También de alguna forma en esos ejercicios imitativos desde la escuela se puede promulgar esto, como le llamo, estos contrafuegos, que empiezan a situar al estudiante ya no tanto en un horizonte, pues primero eso, individualista, pero segundo, ya no tanto en un horizonte del para qué y el por qué estudio yo, en términos pues de logros, si se quiere, pues individuales, sino de logros colectivos, ¿no? Y además logros que me hagan sentir bien como sujeto, como persona. Más allá de que entonces yo lo que planteo es un horizonte para alcanzar una profesión que me permita cierto estatus laboral y económico, pues poder pensarme esos procesos de enseñanza en términos de crecimiento personal hacia el aprendizaje. Entonces creo que la institución, por un lado, debe establecer vínculos con el contexto en el cual se encuentra inscrito, asumir ese contexto como currículo, ¿no? Asumir ese contexto como escenario de preguntas y como escenario, sobre todo, y ahí redundo, de diálogo. Incluir esos saberes que precisamente el neoliberalismo de alguna forma desdeña por no ser prácticos, por aparentemente ser manifestación de un pasado ya relegado, como pueden ser los saberes campesinos, los saberes digamos, que rondan el escenario de la escuela y que muchas veces lo que hace la escuela es acusarlos, digamos, de como si fueran ignorancias latentes que por el contrario tienen que corregirse. Creo que eso en términos de diálogo ayuda mucho porque ese ejercicio neoliberal pues tiende a a únicamente pensar que lo que importa es lo que pueda ocurrir conmigo y básicamente lo que nos pone es en una burbuja. La escuela debe promulgar porque esa burbuja se estalle, porque esa burbuja por el contrario nos permita ver que lo que hay son conexiones y sobre todo interdependencias. Entonces creo que estrategias que hagan que el estudiante no lo aprenda porque, digamos, lo lea en un concepto, en un libro, sino que lo pueda de manera vivencial poder entender la interdependencia, por ejemplo, en el caso que menciono, entre la ruralidad y lo urbano, es clave para esa comprensión, ¿no? No nos conocemos, en realidad no nos conocemos porque no nos escuchamos y no nos conocemos porque nos asumimos como otros distantes. La escuela creo que está llamada a tender puentes en esa distancia ilusoria que hemos creado y que la situación de mercado y el consumismo nos ha ayudado a crear también. Lo que han generado, digamos, estos procesos de reforma agraria, pues tiene que ver precisamente con ayudar a configurar la organización social y política campesina. De esos intentos de reforma agraria, sobre todo las de los años 60, se dan pues en un contexto de la famosa Alianza para el Progreso, ¿no? Y empezamos también pues a aceptar que teníamos que seguir la ruta histórica que los que llamábamos países desarrollados habían seguido para poder hacer que la nuestra misma cuajara. Y esa reforma agraria pues viene acompañada de ejercicios en términos educativos y ejercicios en términos de afectar, si se quiere, la realidad cultural de estos campesinos, pero por supuesto siempre de manera, por así decirlo, peyorativa. Países que estábamos agobiados por la ignorancia, países que estábamos agobiados por la falta de higiene, mejor dicho, no sabíamos ni siquiera cómo preparar los alimentos versus esos ojos, ¿no? Entonces tenían que enseñarnos a lavarnos las manos, a lavar los alimentos. Entonces, es donde vienen todas estas políticas para el campo relacionadas con la famosa higienización, que era como limpiémonos porque es que somos como muy zambos brutos, incluso para que el desarrollo nos llegue. Entonces tenemos que limpiarnos casi que racialmente
pero también tenemos que limpiarnos culturalmente y dejar que esos atisbos, atavismos más bien culturales, pues dejen de estar allí pensados en el campo. Entonces la escuela, mira que empieza la escuela de entrada, entonces aliado a ese ejercicio de Alianza para el Progreso, pues empiezan los procesos de llevar la escuela sobre todo a las zonas rurales, donde había un marcado analfabetismo y una muy baja presencia de escuelas. Entonces, precisamente toda esa segunda mitad del siglo XX, acompañado de esos procesos de reforma agraria, le dan acceso a la educación a muchos campesinos y campesinas en el país. Pero entonces, muchos de esos procesos fueron asumidos regionalmente por instituciones como, por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros. Pues empieza a haber una promulgación hacia esos sectores rurales de ya no pensar como en un campesinado, sino en una especie de empresario agrícola. Y esto empieza a redundar en la escuela, sobre todo en aquellas escuelas que tienen un alto impacto de federaciones productoras, valga la redundancia, de productos agropecuarios específicos. Y hay pues un interés marcado en generar esta imagen del empresario exitoso versus el campesino ignorante, ¿cierto? Entonces marcarle al niño y a la niña desde muy tempranas edades, vea, si algo no quiere usted ser, es ser como su padre. Entonces, más bien sea, no se vaya tampoco porque es que lo necesitamos a usted como mano de obra aquí en estas zonas del campo. En gran medida, todas las, digamos, los programas de bienestar generados por la federación tienen ese objetivo real y es que haya manos para la cosecha, porque si la gente se me va yendo, me quedo yo sin manos, que fue un gran problema, digamos, para las cosechas, sobre todo en el siglo XX, las cosechas de café, y es que no había manos suficientes para recoger las cosechas, pues yo tengo que atraer a esa gente para que se quede aquí, entonces voy a poner una serie de políticas de bienestar, voy a acercarles una escuela, voy a acercarles un hospital, voy a mejorarles las carreteras, con eso la gente se me va a quedar acá, no se me va a ir a buscar fortuna en otras cosechas de otros productos en otras partes del país. Entonces, marcado por eso, se ve llamada, digamos, la federación, por ejemplo, a hacer esa serie de ejercicios donde iconográficamente, pero también por esa ruta, en el marco curricular, pues empiezan a ingresar esas ideas, podríamos llamarlo, neoliberales, globalizantes, eh, a la escuela. Entonces, está bastante relacionado lo que podrían ser esos procesos de reforma agraria con lo que podrían ser esos impactos culturales en las zonas rurales. Entonces, es como las dos caras de una misma moneda. Por una parte, esos procesos de reforma agraria y pues los procesos concomitantes a esos años eh, generan en una de esas caras este ejercicio por degradar lo campesino para posicionar una idea, digamos, gran empresario agrícola, o mediano, o pequeño, incluso pues empresario agrícola. Esa es una cara de la moneda, ¿cierto? Efectivamente uno podría decir, por esa, con procesos de aculturación, de subjetivación bastante marcados. Pero la otra cara de la moneda es que efectivamente esos procesos de reforma agraria acabaron de consolidar lo que podríamos llamar el movimiento campesino colombiano. Bueno, si ahora de alguna manera los campesinos pueden esgrimir una culturalidad semejante a lo que, semejante, no igual, pero semejante a la que pueden esgrimir indígenas y afros, pues entonces ahora también habrá que pensarse el sistema educativo en pro de esa cultura que ahora sí reconocemos hay que defender y que hay que proteger, como dice ahora entonces la Constitución, tenemos que proteger esa cultura. Pero entonces la organización campesina ha logrado afianzarse desde esos procesos de reforma agraria y, y de otra parte, en ese mismo proceso de afianzamiento, que es como esta otra cara de la moneda que menciono, eh, han puesto ellos mismos también dentro de su propia agenda, el campesinado ha puesto dentro de su propia agenda lo educativo, porque claro, el campesinado en su momento pues ha venido evolucionando, precisamente uno podría decir esa organización campesina de lo que inicia en los 60, eh, pues primero pedían tierra, o sea, yo lo que necesito es tierra, y necesito precisamente la reforma agraria. Hoy ha evolucionado mucho ese discurso y hoy en día las comunidades dicen, yo lo que necesito es territorio.
Es decir, un sitio donde yo pueda establecer una serie de vínculos y de relaciones con mi entorno que me permitan, ¿cierto? Pues ese buen vivir. Pero también entonces ha avanzado en el discurso y ya tampoco entonces piden únicamente denme escuela. Ya no necesitan únicamente denme la escuela y ahí quedó saldado el problema. Ahora Ujú. necesitan, y lo que piden es una escuela que sea un aparato de reproducción de su propia cultura.